Iglesia, buenos días. Que el Señor los bendiga. Cuidado con esa niña que va a llorar. Por fin está Gabrielita hoy que ya la pudimos traer a este lugar. Así que después se las presento y después la van a escuchar llorar. Así que, Blanquita, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez a este lugar? ¿Alguien viene por primera vez a este lugar? Bienvenida. ¿Alguien más? Por ahí veo caras nuevas. Bueno, de pronto han venido en alguna oportunidad. Bueno, les damos un aplauso a las personas que vienen hoy por primera vez aquí a este lugar, a este nuevo auditorio donde estamos. Bienvenidos. Permítanme orar para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en este día, Señor, por tu bendición, como hemos cantado, Señor, como hemos dicho durante el tiempo de adoración. Tu bendición está sobre nosotros, Señor. Necesitamos darnos cuenta, Dios, de cuán grande es tu bendición en nuestra vida, de todo lo que haces cada día en nuestra vida, Señor, en nuestra familia. Hay cosas que seguramente, Dios, ni siquiera nos damos cuenta de lo que tú haces. Pero sabemos que tú estás haciendo algo especial, Señor. Que tú estás cumpliendo tu propósito en nuestra vida, Señor, a pesar de que no haya sido fácil, a pesar de que muchas veces demos vueltas como el pueblo de Israel, Señor, en el desierto. Pero tú nos llevarás a cumplir tu propósito, Dios. Y hoy queremos hablar de esto en este lugar, Señor, y que tú nos hables acerca de ese propósito. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos han ido de cacería alguna vez? ¿No? ¿No han cazado ni siquiera una rata que se entra en la casa? Hace un tiempo me tocó, una rata se metió a la casa de mi suegra y bueno, mi cuñada fue la que la pudo amedrentar porque no creas, se le enfrentan a uno las ratas, ¿no han visto? Y uno tiene que luchar con ellas y yo también le mostraba los dientes, pero ella no, me venció la rata. Finalmente no la encontramos, nos tocó dejarle una trampa y bueno, vimos que se fue de la casa. Pero, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque hay cosas en la vida que uno tiene que perseguir. Lorena, por ejemplo, me persiguió a mí hasta que me casó, como se dan cuenta. Pero hay cosas en la vida que uno tiene que perseguir. ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? ¿O a quién estás persiguiendo? ¿Al de al lado? ¿Sí? ¿Vas detrás de él haciendo lo imposible para ganarse su corazón? ¿Ganarte el corazón? ¿Qué cosas tenemos que perseguir en la vida? Muchas. Seguramente nuestros sueños, tenemos que perseguir al hombre, a la mujer de nuestra vida. Pero hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros también persigamos. Y una de esas muy importante que Dios quiere que persigamos es nuestro propósito. Por eso esta enseñanza se llama Persigue tu propósito. Hay que buscarlo, hay que trabajarle, hay que meterse de lleno para uno encontrar cuál es el propósito que uno tiene en la vida. Y qué triste ver que hay sociedades tan ricas, no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de viajar a Japón, por ejemplo, incluso la misma Corea, al otro lado del mundo, que uno ve que son países que lo tienen todo, ¿sí? Son países muy ricos, son países que aparentemente no les falta nada, pero cuando uno comienza a indagar en las propias familias, en las personas, son familias que a veces no tienen amor en casa. Pueden tener todo el dinero del mundo, puede que no les falte nada, pero no hay amor, no hay comunicación. Son culturas de tanto respeto que tratan de no involucrarse el uno con el otro en sus emociones. Y tuvimos la experiencia con Blanquita de conocer eso hace un par de meses que estuvimos allí, cómo esas relaciones pueden ser tan frías. Y hablando con ellos, por eso les encanta cómo somos. Porque no es que ellos sean así, que uy, qué feo que la gente se abrace, no. Necesitan amor y no lo pueden dar porque no saben, nunca sus padres les dieron amor, nunca. Vienen de guerras, son países que vienen de 70, 50, 60 años de guerra donde el amor se perdió. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos perseguir el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Y les decía este ejemplo de los países orientales como Japón, Corea, porque parece que lo tienen todo, pero les falta lo más importante, y es descubrir el sentido que tiene su vida. Muchos de estos chicos, quienes conocen un poquito de la juventud en estos países, les falta propósito de vida. Lo han tenido todo que no saben y que quieren hacer en la vida. No les falta nada, quieren dinero, ahí lo tienen, quieren estudiar, puedes estudiar en cualquier lugar que quieras, entonces no encuentran un propósito de vida. Y por eso los índices más altos, paradójicamente, de suicidio en jóvenes de 15 a 18 años se encuentran en esos países. ¿Por qué? Si lo tienen todo. Porque dice aquí nos toca caminar hasta la estación de Transmilenio y no tenemos para el bus a veces. Queremos vivir y salir adelante, pero ellos que lo tienen todo, quieren morir. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito para sus vidas.
Así que quiero que hablemos hoy de cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, en primer lugar. ¿Sí? ¿Sabías eso, que Dios tiene un propósito? Quiero invitarte durante esta prédica a que tú vayas reflexionando cuál es la razón de tu vida. Y por eso Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios nunca quiere que a nosotros nos vaya mal. Dios usa las situaciones difíciles para que aprendamos cosas en nuestra vida, pero no es el deseo de Dios. Como un padre, ¿creen los que son padres aquí en este lugar que uno quiere que a sus hijos les vaya mal? Uy, quiero que pase por una situación bien dura para que aprenda. Ojalá le vaya bien mal para que valore la vida. A algunos, de pronto, sus padres en algún momento de ira les pudieron haber dicho eso. Ojalá le vaya bien mal y se acuerde de mí cuando se esté revolcando allá en el lodo, ¿sí? De pronto. Pero el corazón de Dios no es así, Él quiere que nos vaya bien. Por eso leíamos en este pasaje, el plan de Dios es espectacular. El plan de Dios para su vida es increíble. ¿Sabe que usted ni siquiera se lo ha imaginado? Porque la Biblia dice que hasta donde llegue nuestra imaginación de lo que Dios quiere para nosotros, ahí comienza realmente el propósito de Dios, más allá de lo que alguien puede imaginar o pensar. Ni siquiera te lo puedes imaginar. Por eso en 1 de Pedro 3:10 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Por eso el versículo 10 dice, si quieres disfrutar la vida y ver días felices, refrena tu lengua y de hacer el mal. Porque Dios tiene un plan espectacular para nosotros, para llevarnos a tener vidas felices en Él y que nuestros días además podamos disfrutarlos. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito y nos diseñó con todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito. O sea, Dios no nos diseñó para que no podamos cumplir lo que Él quiere que hagamos. Todo lo que hay en tu vida, las cualidades, todo lo que tú tienes, te va a ayudar y te sirve para cumplir ese propósito de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos aquí son la obra maestra de Dios? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ha preparado además para que tú cumplas tu propósito muchas cosas buenas que tú puedes hacer. Pero ¿sabes que el diablo quiere destruirlo? El diablo, si algo quiere ver al hombre, el diablo, es destruido. Él quiere que nosotros no seamos felices. Él quiere que nosotros andemos derrotados, infelices, tristes, aburridos. Eso es lo que quiere el diablo. Y él quiere destruirlo. Y sabes, el diablo lo va a destruir y va a usar tu pecado para destruir ese propósito. ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez? ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez con el de al lado? ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos. Y el diablo usa eso para destruirnos, para desenfocarnos. ¿Alguna vez han tratado de ver en un carro bajo la lluvia sin usar el parabrisas? Algunos van por la vida así, desenfocados, no ven nada adelante, van como mirando nomás hasta donde sus ojos le permiten ver. Y eso lo hace el diablo a través de nuestro pecado, a través de desenfocarnos, a través del desánimo. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez en el propósito que quieren o que creen que tienen? Usted dice, mire, yo fui creado para esto, quiero hacerlo, y viene el desánimo a su vida. Y usted dice, no, hasta aquí, hasta hoy llego, no voy a dar más. Y yo también muchas veces le he tenido que decir, Dios, hasta aquí llego, ya no pude más, hasta este momento, aquí me detengo, Dios. Porque viene el desánimo. Pero luego recuerdo lo que estamos hablando y es que el diablo siempre ha querido destruirnos. ¿Sabe? A mí desde niño me quiso destruir el diablo. Desde que fui muy bebé me quiso destruir. Me cuentan mis papás que en algún momento alguien hasta me quiso robar por lo lindo que era. ¿Sí? Me iban a robar, imagínense. Entonces, hasta en eso me doy cuenta que el diablo ha querido destruirnos. Y no solo eso, sino yo crecí desde niño y que quienes de pronto hemos crecido en ambientes de pronto donde faltó
el dinero, donde hubo escasez, uno piensa que nunca va a lograr nada, uno piensa que todo es imposible. Uno ve que los amigos viajan de pronto en el colegio, hacen algunas cosas, compran, viven vidas felices y de pronto uno con escasez no hubo en ese momento. Y yo pensaba que no se podía lograr nada. En algún momento de mi vida, cuando era niño o adolescente, yo pensaba que yo no podía estudiar, que no podía ir a la universidad, que nunca iba a poder hacer absolutamente nada. Pero entiendo que esa era la forma en que Satanás quería destruir mis sueños. Pero luego entendí la palabra de Dios, tuve la oportunidad de acercarme a la palabra de Dios desde muy niño y entendí lo que dice Marcos 9:23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es algo que quiero invitarte también a ti. Si tú puedes creer en el Señor, si tú puedes creer que Él puede hacer algo, al que cree, ¿qué dice la Biblia? Todo le es posible. Y esa es una promesa para nosotros también hoy. Si nosotros creemos que Dios puede hacer algo, Él lo puede hacer. Pero si tú no crees, si tú dices, no, Dios no es capaz de hacer eso, ¿Dios lo va a hacer? No. No porque Él no sea Dios y no pueda. Pero la fe es necesaria para ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Si Dios nos pusiera una cita hoy, Nicolás, te espero a las 3 de la tarde en la estación de la 76, quiero darte algo especial. Ahí está la promesa de Dios, ¿verdad? Encontrémonos, quiero verme contigo allí. ¿Qué debo hacer yo? Ir, creerle. Las promesas de Dios están ahí, su propósito está ahí, su bendición está ahí. Pero si yo no voy, si yo nunca llego a la cita, esa promesa no va a poder ser realidad en mi vida. Y el diablo va a querer destruirlo. ¿Cómo lo ha venido destruyendo quizás el diablo en tu vida? ¿Cómo ha el diablo querido destruir el propósito por el que fuiste hecho? Quizás con abuso. Quizás desde niño has sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de soledad, algún tipo de temor. O quizás ha querido destruirlo con abandono. Quizás alguien te abandonó y el diablo ha querido destruir ese propósito para tu vida a través de eso, de esa situación. Quizás también a través de la pobreza. La pobreza no proviene de Dios tampoco. Entonces el diablo usó y ha usado la maldad del hombre, la corrupción, el pecado, tantas cosas que hacen que haya pobreza en el mundo, pero no es el propósito de Dios. Y muchas veces eso distorsiona nuestro propósito o nos aparta y ha querido destruirlo. También puedes pensar de qué maneras el diablo ha querido destruir el propósito de Dios para tu vida. Tienes que pensar, indagar de pronto situaciones que has enfrentado y tienes que preguntarle a Dios, ¿será que esto, Señor, quiso en algún momento destruir el propósito que tenías para mí? Pero no solamente eso, sino que algunas veces, aunque Dios tiene un propósito para nosotros, nosotros no queremos hacer el propósito de Dios. Y nos desviamos. Usted sabe cuál es el propósito de Dios, pero usted se desvía y comienza a hacer otra cosa que Dios no le ha pedido. A veces podemos huir de nuestro propósito. ¿Se acuerda la vida de Jonás? Jonás, Dios le había dicho, mira, quiero que vayas a un lugar que se llama Nínive y le compartas a este pueblo acerca de mí. Y Jonás sabía que él quería a Dios, pero ¿qué hizo? Se fue por otro lado. Dijo, no, yo no voy a ir allá, yo mejor me voy a este otro lugar. De pronto allá Dios ni se acuerde de mí. Cambió su propósito, se fue a otro lugar. ¿Y qué pasó? Dice la canción, ¿cierto? Y vino un pez muy grande y la canción que le cantamos a Juanita, sí. Estaba en un barco y los del barco, no sé, Dios les mostró, les reveló, les dijo, mire, usted es el que está causando que haya una tormenta y este barco se va a hundir, lo tenemos que botar a usted. No sé cómo Dios les reveló, pero seguramente había un pastor, un creyente ahí en ese barco. Y lo botaron al mar y cuando lo botaron vino una ballena, no sé cuánto medía, no sé si era un cachalote que es más grande, no sé, pero se lo comió. Y duró 3 días allí en el vientre de esa ballena hasta que él pide perdón a Dios. Y Dios lo vomita, no sé a cuántos el Señor nos ha vomitado de esa misma manera, pero lo vomita la ballena y entonces él cambia y va a Nínive a predicar. Porque se desvió de su propósito. Y a veces podemos huir de nuestro propósito. De hecho, la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué tan lejos estás de tu propósito? Tú sabes a qué te mandó Dios, pero estás haciendo otra cosa completamente diferente. Estás perdiendo el tiempo
¿O estás allá desgastando tu vida? Y por eso quiero darte este mensaje de Dios para ti, que está en Proverbios 19:21. Y dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. En otras palabras, haga lo que se le dé, no, lo que quieras. Haga lo que quiera, pero al final el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Y sabe, hay un versículo que no lo tengo aquí hoy en la enseñanza, pero dice que el llamado de Dios es irrevocable. Y los dones. Mire, la Virgen María pudo haberse acostado con el que quisiera si ella hubiera querido, no fue así. Ella hubiera querido hacer lo que quisiera, pero al final el Señor la iba a usar con ese propósito. Dando las vueltas que fuera, no sé qué haría el Señor. Moisés lo intentó. Dios había llamado a Moisés desde bebé, desde que antes incluso de nacer. ¿Y qué pasó con Moisés? Se perdió 80 años haciendo otras cosas. Se fue a poner negocios, se fue a criar ovejas. Y después de 40 años el Señor le dice, don Moisés, usted habrá podido hacer lo que quiera con su vida, pero yo tengo un llamado para ti desde que eras niño. Y después pasan otros 40 años, imagínense tanto tiempo. Y Moisés pensó que Dios ya se le había olvidado el propósito. Y después de otros 40 años lo llama, ok, es el tiempo para que liberes a mi pueblo. Y hay una canción muy linda que les he contado en otra historia del payaso de Marcos Vidal. ¿Han escuchado a Marcos Vidal? ¿No? Hay que escuchar música bonita, no solo Maluma y esas cosas, no, también, no solo reggaetón, no, hay música linda cristiana. Y hay un cantante que a mí me encanta que se llama Marcos Vidal. Y él tiene una canción que se llama El Payaso. Y la canción, para resumírsela rápidamente, es una canción de una historia de un payaso que trabaja en un circo, pero él no quería ser payaso. Y dice la canción que él veía a los equilibristas y soñaba era con ser equilibrista y malabarista. Y dice la canción que un día no había nadie en el circo y se subió en el travesaño, escaló hasta la cuerda floja y comenzó a caminar por la cuerda floja sin que nadie lo viera. Pero no estaba preparado para eso y cae al piso de una altura muy alta. Cuando cae al piso, lo vieron sus amigos, corren a salvarlo y pudieron salvarle la vida, pero él queda parapléjico, queda en silla de ruedas, no puede volver a caminar. Y la canción dice que hoy vive retirado en algún lugar a las afueras, sentado día y noche en su silla de ruedas. De vez en cuando toca el violín y algunas veces vienen unos niños y los hace reír. Y dice que cuando los ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, le dice, mire, sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliera la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso, no me juzgues mal. Dios me hizo así. Entonces, después de tantas vueltas que dio su vida, entendió que su propósito en la vida era ser payaso. Pero ¿sabe lo más lindo de todo? El circo cerró. Y cuando le indagó por qué cerraron el circo, dijeron, miren, todos los niños venían al circo, era por usted, porque usted era el payaso que los hacía reír y él quería ser malabarista. Así que dejaron simplemente de venir los niños y tocó cerrar el circo. Acepta tu propósito. Tienes que aceptar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso, en segundo lugar, quiero que hablemos cómo conocer tu propósito. ¿Cómo puedo hacer yo para saber qué es lo que quiere? Cuando yo hablo con muchos jóvenes, porque sobre todo en la edad de la juventud que estamos, cuando hablo con ellos, muchos de los jóvenes no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Nicolás, yo no sé qué es. Yo sé que Dios quiere que yo lo conozca, que yo estudie, tal vez que estudie teología, pero yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Y tal vez es la pregunta que tú tengas todavía. ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Dios? ¿Cómo conocer el propósito de Dios? Pregúntaselo a Dios. Algunos de nosotros no sabemos qué quiere Dios para nosotros porque nunca se lo preguntamos. Andamos haciendo muchas cosas, pero poco dedicamos de nuestro tiempo para decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Te parece si hago esto? ¿Te parece, Señor, si comienzo esta relación? ¿Te parece, Dios, si me meto en este negocio? ¿Te parece, Señor, si me meto en esta carrera, en esta universidad? Dios, ¿te parece si tomo esta decisión? Y nos equivocamos porque no le preguntamos a Dios. Yo estoy convencido de algo y es que si nosotros le preguntamos a Dios, Él nos va a responder. Pero depende de cuánto nosotros le preguntemos a Dios. Y hay personas que van por la vida, como les digo,
tratando de buscar cuál es el propósito, pero nunca se lo preguntan a Dios. Y peor aún, hay personas que Dios ya les ha mostrado el propósito, pero no lo siguen, como el caso de Jonás. Por eso mire lo que dice Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando usted está en intimidad con Dios, por eso este lugar se llama intimidad, porque es algo que queremos que sea real. Cuando usted está en intimidad con Dios, usted puede escuchar la voz de Dios. Usted nunca va a escuchar la voz de Dios en la taberna, usted nunca va a escuchar la voz de Dios en el prostíbulo, usted nunca va a escuchar la voz de Dios estando con la persona incorrecta, usted nunca va a escuchar la voz de Dios haciendo lo que Él no le agrada. Y algunos quieren que Dios, estando allá, yo no sé bailar merengue ni salsa, nada de eso, pero están allá, no sé, como hacen en las películas o lo que sea, y están ahí, Señor, ¿será que esta chica sí es? ¿No es? Sí, están ahí. ¿Usted cree que Dios le va a revelar ahí su voluntad en ese lugar? No. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen, siguen el propósito de Dios. Y Dios va a poner un fuerte deseo en tu corazón. Yo quisiera que en mi vida cristiana alguna vez Dios me hubiera hablado audiblemente y yo lo hubiera escuchado. Sé que hay testimonios de personas que lo han escuchado audiblemente. Qué bueno. Pero que Dios nos dijera, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Pero muchas veces Dios va a poner un fuerte deseo en el corazón, algo que tú no puedes acallar en tu corazón. Y ese quizás es el propósito que Dios tiene para ti, que esté pegado a la palabra, ¿no? Porque Dios puso el deseo tan fuerte en mi corazón de casarme con este hermano que era casado, pero era una voz incontrolable de Dios en mi corazón. No. Dios va a poner ese deseo fuerte en tu corazón cuando estás haciendo la voluntad de Él. Algo que tú no vas a poder controlar, porque quieres. Otras veces Dios te va a dar un sueño. ¿Recuerdan la vida de José? Dios a través de un sueño le mostró cuál iba a ser su llamado. Y a muchos de nosotros Dios nos ha hablado a través de los sueños, nos ha mostrado cosas grandes. O una visión. Muchos hombres de Dios en la Biblia recibieron una visión de Dios. Y ahí les mostró su propósito. Pero también Dios te puede dar el propósito para tu vida a través de una porción de la palabra. Cuando yo estoy en la palabra yo veo, wow, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Señor, ¿cómo no me di cuenta antes? Por muchos años yo supe que Blanquita, por ejemplo, mi mamá, trabajaba en un ministerio de consejería bíblica. Por años, 5 o 6 años. Y yo sabía, sí, tú trabajas en ese ministerio, qué bonito. Yo la acompañaba a los talleres, la dejaba en la puerta y seguía en el carro, le llevaba las cajas del material y después la recogía cuando acababa el taller. Pero cuando yo comencé a estudiar, ven Blanquita, a ver, préstame una de esas cartillas de consejería bíblica. Y comencé a leer esto tan increíble a través de la palabra de Dios. Yo dije, es lo que quiero hacer. Y a través de la consejería bíblica es que usted y yo estamos aquí, porque iniciamos un proceso de consejería con muchas personas y ustedes son los aconsejados que hemos tenido en muchos casos. Pero es a través de la palabra que Dios te va a dar ese propósito. Y también muchas veces el propósito de Dios a tu vida vendrá con una visitación especial de Dios, un llamado especial. Tú vas a estar en el instituto bíblico, en la universidad, en el ministerio, y tú vas a ver en tu vida cómo Dios comienza a visitar tu vida en lo que estás haciendo. Grandes ministerios han surgido de personas que estaban en algún momento haciendo algo para Dios y de repente el Señor comenzó a hacer algo especial. Grandes ministerios. Tendríamos que tener mucho tiempo para explicar algunos de ellos, pero va a ser la forma en que Dios use. Así que vive cerca de Dios y conocerás el propósito de Dios para tu vida. Tienes que estar cerca de Él, tienes que conocerlo. Y Juan 15:5, que lo veíamos esta semana con el grupo de parejas, que era una palabra para este año, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿producirán qué? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si nosotros aplicáramos esa palabra que dice, separados de mí no pueden hacer nada, uno no podría hacer absolutamente nada. Ninguna decisión en tu vida la podrías tomar separado de Dios. De hecho, las decisiones que yo he tomado en mi vida separado de Dios me han traído mucho dolor, me han traído cargas, me han traído insatisfacción cuando he tomado decisiones. Algunas de ellas quizás no pueda cambiarlas nunca, porque tomé cierta decisión que ya no hay vuelta atrás. Pero ¿sabe qué es lo lindo?
cuando nosotros volvemos a esta palabra, ustedes permanecen en mí, producirán mucho fruto. No importa cuál fue el error, quizás usted es el error de su papá y de su mamá, pero si usted permanece en el Señor, ¿usted qué va a producir? Mucho fruto, porque se cumple lo que dice la Biblia. No podemos descubrir cuál es nuestro propósito si vivimos lejos de Dios. Como les decía, allá en la taberna, en la discoteca, no lo vamos a hacer. Mientras usted está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, usted no va a saber si ese es el propósito que Dios quiere con usted. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar al propósito de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es tan especial. Nosotros no somos una iglesia de énfasis en solamente lo sobrenatural, ¿cierto? Y no nos gusta tumbar a la gente, pero si usted alguna vez quiere caer, fíjese dónde se va a caer y caiga. Pero el Espíritu Santo es vital para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nuestra visión en la iglesia, una iglesia que busca fervientemente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que han de venir. Sin el Espíritu Santo es imposible encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios promete a través del Espíritu Santo darnos sabiduría. Cuando usted no sepa, había un chiste que dice que el Señor iba cojeando y le dice, Señor, ¿por qué camino cojo? O sea, Él no sabía por qué. Pero es el Espíritu Santo que le va a enseñar a usted hacia qué camino coger. Y en Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Cuando usted no sepa por qué camino cojo, por qué camino tomar, pídale a Dios que le dé sabiduría. Dígale, Señor, ayúdame, pero vaya a Él. Muchos de nosotros vamos a pedirle consejo a Dios cuando ya estamos en el camino equivocado. Y nos toca o cambiar de carril, o a veces toca echar reversa, pero toca hacer algo para corregirlo. ¿Cómo podemos escuchar o cómo podemos conocer el propósito de Dios? Algo que nos va a ayudar muchísimo también es, escuchemos el consejo. Escuchemos el consejo. Cuando alguien le diga, no, mira, sobre todo un padre que te diga, una madre que te diga algo. Cuando un líder espiritual, una persona que está metida con Dios, te dé un consejo y te diga, mira, aunque el consejero bíblico nunca debe decirle a uno qué hacer y no hacer, ¿no? A veces queremos que el consejero, le damos toda la responsabilidad al consejero, decida por mí, ¿sí? Haga esto, haga lo otro. Y creemos que la consejería bíblica es así. Cuando nos buscan a Lore y a mí, muchas veces nos buscan, ¿qué debo hacer, Nico? Y yo le digo, ¿sabes qué debes hacer? Le digo, no, no sé qué debes hacer. Porque mi responsabilidad como consejero es decirte qué dice la Biblia y tú debes tomar la decisión. ¿Qué pasa si después yo le digo, haga eso, y usted lo hace y le va mal? ¿La culpa de quién es? El consejero. Y si también te digo, no lo hagas, y usted no lo hace y dejó de recibir algo, ¿de quién es la culpa? Por eso los consejeros bíblicos no damos consejos. Lo que hacemos es mostrarte qué es la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero si alguien te dice, mira, yo creo que ese chico no te conviene, ¿sí? Yo lo he visto fumando marihuana, no te conviene, ¿sí? Y usted sigue terco ahí, no, me gusta, él es lindo. Además a mí me gustan así, sucios, que huelan a feo, ¿sí? Como greñudos. Y tu papá te dice, no, mira, hay algo que siento que no es. Escuche el consejo. Y no solamente en eso, estoy exagerando un poquito, pero los padres son muy sabios al decir, mira, hay algo que no me cuadra, ¿sí? Claro, si tu relación con tu papá es buena y si él es un hombre de Dios, ¿no? Porque también hay padres que dicen, no me gusta, y el papá no es creyente, el papá es malo, ¿sí? Entonces, pues también hay que tener sabiduría. Por eso te digo, escucha el consejo de una persona que ame a Dios y que busque a Dios. Y siempre, ¿cómo saber el propósito de Dios para mi vida? El propósito de Dios siempre es un equilibrio entre tres cosas. Y ya que estábamos hablando de malabarismo, quiero que hagas una balanza. Siempre hay balanzas de dos, ¿no? Pero imagínense una balanza de tres. No las he visto, pero es un equilibrio entre tres cosas. Y es un equilibrio entre tu llamado, o sea, lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué fue lo que Dios te llamó a hacer? Es un equilibrio entre
lo que te gusta hacer, algo que a ti te apasiona. Uy, esto me encanta. Wow, eso es. Pero también es un equilibrio en lo que eres bueno. Y les doy un ejemplo muy, muy sencillo. David, ¿recuerdan al rey David? Él cumplía esos tres propósitos. Dice en 1 Samuel 16, 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento, o sea, era talentoso el chico para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. ¿Mm? Entonces, era un equilibrio entre su llamado. Dios había llamado a David para ser un adorador. Pero segundo, a David le gustaba hacerlo. Él sentía, de hecho, muchas historias vemos que está en el campo y estaba ya tocando el arpa. Le gustaba hacer. Pero tercero, la gente se había dado cuenta que lo hacía bien. Yo sé que mi llamado no es para ser futbolista, soy pésimo futbolista y me han invitado a jugar fútbol. Yo juego 1 hora y tengo que descansar 15 días porque ya no puedo moverme al otro día, ¿sí? No soy tan bueno, soy buen arquero, pero no futbolista. Y hay personas que quieren cumplir su propósito. Usted dice, yo quiero ser cantante, pero usted no afina ni en las curvas, ¿sí? No afina, siempre les he dicho, ni por re, ni por fe, ni por nada, ¿sí? Y usted está empecinado, yo quiero ser cantante, y no afinas. Tiene que haber un equilibrio. Usted dice, yo quiero ser, no sé, quiero ser misionero, pero no puedo volar, porque los aviones me dan pánico. Quiero ser misionero en la China, pero me quiero ir por tierra. Entonces, como difícil, tocaría esperar el estrecho de Bering, allá que se congele y pasar. Tienes que haber un equilibrio. ¿Me entienden la idea? ¿Me doy a entender con la idea? Por eso piensa siempre en ese equilibrio y así lo vas a descubrir con todo lo que hemos dicho. Ahora quiero hablarles un poquito de nuestro propósito como iglesia porque entiendo que a veces es necesario estar recordándonos un poquito cuál es nuestro propósito también como iglesia. De hecho, nuestro propósito como iglesia es que, o el propósito que Dios nos ha regalado como iglesia, y hemos venido teniendo de parte de Dios, es el siguiente. No sé si está ahí anotado, no sé si lo alcanzaron a hacer, pero es atraer personas a Jesús. No, ese todavía no es. Atraer personas a Jesús y llevarlos a ser miembros de su familia. Cuando usted entra a la página de la iglesia, ¿se saben cuál es la página de la iglesia? ¿No? Hay un propósito en la página y la página es www.iglesiaintimidad.com. Usted puede entrar ahí, ver todas estas prédicas en la página también. Puede conocer la visión de su iglesia, qué es lo que quieren, cuáles son las áreas de trabajo, de ministerio, todo, conocer un poquito de mi vida, de lo que hacemos. Ahí va a encontrar una sección, nuestro propósito, es la razón de ser de este lugar. Y es atraer personas a Jesús y llevarlos a ser miembros de su familia. Desarrollándolos, tiene que ver con el discipulado, para que alcancen la madurez pareciéndose cada día más a Cristo. Y equiparlos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que hagan famoso el nombre de Dios. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y este es un llamado que nosotros nos encanta hacerlo. O sea, si estamos aquí en este lugar por algo es por ese propósito. No por usted, no por la alabanza, no porque este lugar se vea bonito, no. Es por ese propósito. Y lo estamos desarrollando de esta manera, como ahora sí vamos a ver. Lo primero, o los 5 propósitos, la forma en que lo hacemos es amando al Señor con todo nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice Deuteronomio 6:5? Ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y siempre hemos dicho que Dios es lo más importante en este lugar. En este lugar lo más importante no es la música, no es la ruta de crecimiento, en este lugar no es los grupos, no es nada, ni siquiera yo, nada. Lo más importante en este lugar es Dios. Por eso lo que más nos gusta hacer es estudiar la Biblia. Estudiar el carácter de Dios. Y hemos diseñado muchas estrategias para estudiar la Biblia de manera didáctica, interesante, divertida incluso. Para que no se duerman como ustedes están durmiendo, aunque no se están durmiendo. Pero Dios es lo más importante para nosotros. También como lo hacemos amando al prójimo, como a ti mismo, dice Mateo 22:39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que la iglesia existe porque debemos servir a los demás? Hay gente que les gusta solo ser servido. Tráiganme, háganme.
¿sí? Pero nosotros estamos en este lugar para servir. ¿Cómo cumplimos ese propósito también? Haciendo discípulos, en tercer lugar. Y eso es evangelismo, ir y hacer discípulos. Y el evangelismo no se queda en ir a tocar una puerta. El Señor lo bendiga, el Señor lo ama, Dios es amor y usted sale corriendo de ahí. No. El Señor no nos mandó a hacer solamente eso. Él nos mandó a ser discípulos. Y hacer discípulos es sentarse con Él, conocerlo, de vez en cuando gastarle una empanada, un chocolate, hablar, de vez en cuando poder tener un tiempo para hacerlo discípulo. Y por eso Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pero también nos mandó a bautizarlos. Uno de nuestros propósitos como iglesia es bautizar. Y eso es la comunión, es ser parte de, y por eso cada 6 meses vamos a tener aquí bautismos con las personas que terminan cada semestre en la escuela de formación. Si usted no ha comenzado y quiere bautizarse, inicie su propósito. Y los cristianos somos llamados a pertenecer y no solamente a creer. Los creyentes hemos sido llamados por Dios a ser parte de algo. Efesios 2:19 dice, un templo para el Señor. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y por último, en este punto que estamos hablando de cómo conocer el propósito de Dios para nuestra iglesia es enseñándoles que guarden. Y eso es discipulado. Enseñándoles que guarden. Dice Rick Warren, que es un escritor muy interesante, dice que el discipulado es un proceso para ayudar a las personas que se parezcan más a Cristo cada vez en sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus acciones. Y eso es lo que dice Mateo 28:20. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro de esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quería compartirles un poco de nuestro propósito como iglesia, porque queremos tenerlo claro. ¿A qué es que Dios nos llamó en este lugar? Pero por último, ¿cómo vivir en tu propósito? Si tú ya lo sabes, puede que tú ya sepas qué quiere Dios para tu vida. O puede que hoy lo estés descubriendo a través de esta enseñanza. ¿Cómo puedes vivir en tu propósito? En primer lugar, prepárate. Tienes que prepararte en tu llamado. ¿Ya sabes cuál es tu llamado? ¿Lo tienes claro de parte de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Prepararte. Les doy un ejemplo sencillo. Si usted tiene claro que su propósito es ser un cantante en alabanza, o un director de alabanza, o un músico, o lo que quieras, tienes que prepararte. Tienes que comenzar a comprar una guitarrita, comenzar a dar los primeros acordes, que te duelan los dedos, después a los años te van a salir callos en los dedos, porque te preparaste. Y algunas veces la preparación va a incluir cosas que no te gusta hacer. Por ejemplo, lavar los baños. ¿A quién le encanta aquí lavar los baños? Bien, hay uno. Mi esposa sabe que ella me puede poner a hacer todo, pero a mí no me gusta, no me ha gustado. Pero en el instituto bíblico, ¿cuál cree que era una de mis tareas? Lavar los baños. Entonces allá estaba yo cada miércoles durante un mes, todas las semanas lavando el baño, restregando todo. Porque es una escuela de Dios. Y algunas veces no nos va a gustar. ¿A quién le gusta enrollar cables y estar pendiente de que todo esté limpio? ¿A quién le encanta aquí? ¿No? Pero ahí está uno aprendiendo a hablar un cable. Algunos saben que es del tamaño de la cabeza el arito y ahí están mirando cómo es del tamaño del cable. ¿Sí? Asistir a un grupo, a veces uno dice, uy, pero qué pereza un grupo. Y ahora cada mes, no, mejor porque nos dejaron uno al semestre. Pero ahí está el proceso de Dios. Asistir a un grupo. Y Dios te va a llevar a hacer tareas o actividades que parecen que no tienen que ver con tu propósito, pero te está preparando, te está ejercitando, para que después, cuando has pasado por el proceso, puedas entender muchas cosas. ¿Cómo vivir en tu propósito? Prepárate, pero también prepárate en tu carácter. Dios quiere trabajar en tu carácter. Algunos dicen, yo soy así y Dios me conoce. Y así me quiso usted y así me voy a quedar. Resulta que Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros todo el tiempo estemos moldeando el carácter. Por eso nos casa, ¿sabía?
Dios dice, usted está como duro, le daré ayuda idónea para él, dice la Biblia, ¿sí? Este está como, lo veo como muy flojito, como que cualquier cosa lo va a tumbar y lo casa. Porque el matrimonio no es fácil, porque el matrimonio forma nuestro carácter, al carácter de Dios. Así que si Dios quiere moldearte, te va a moldear en la crítica. Algunos que sean criticones, el Señor los va a moldear. Algunos que sean mentirosos, el Señor los va a moldear. En la integridad, el Señor te va a moldear allí. En la negligencia, el Señor te va a moldear. En los hábitos, en el orgullo, en la humildad, en el robo, en el perfeccionismo, en la manipulación, en los temores, en los celos, en muchas áreas de tu vida, Dios te va a moldear. ¿Cuál es la área que Dios tiene que moldearte? Y Dios va a usar diferentes situaciones que van a moldear tu carácter. Y a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué me toca esto? ¿Por qué estoy viendo esta situación? Dios está moldeando tu carácter. Y Dios quiere moldear tu carácter al carácter de Cristo. Piensen nomás en qué le pasó a Jesús. Él no hizo todas las cosas bien, no venía a cumplir su propósito. Sin embargo, Él entendió que tuvo que doblegarse para poder cumplir la obra que Dios quiso en Él. Pero también tienes que prepararte en tu don. ¿Alguien sabe qué es un don? No es solo la palabra don de origen noble. El don es un talento, algo que tú tienes que nadie más tiene y que nadie más lo hace como tú. Apréndelo. Si a ti te gusta enseñar, toma un cursito básico de enseñanza, toma un curso teológico. Si te gusta la predicación, si te gusta cualquier área en tu vida, apréndela. Perfecciónala. Quizás ya lo estás haciendo, perfecciónala. Pero también desarróllala, o sea, ponla en práctica. Usted dice, a mí me encanta enseñar la Biblia, pero nunca la enseño. A mí me encanta ser un maestro, pero nunca lo pongo en práctica. Por eso, en primer lugar, ¿cómo viene tu propósito? Prepárate. Pero también, en segundo lugar, mantente en él. Mire lo que dice Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Esto es mantenernos en Él. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, de la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Lo que está diciendo el pasaje es, manténganse en el Señor. Si usted ya está viviendo en el propósito de Dios, ¿cómo vivir en Él? Manténgase en Él. Si ya sabes qué quiere Dios en tu vida, mantente ahí. Pero ¿cómo vivir entonces en el propósito de Dios? Conoce lo que Dios quiere a través de su palabra. Es tan importante la palabra. Conocer la palabra de Dios nos va a ayudar a conocer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Si en algún momento no ves claro el camino, enciende la lámpara de tu vida, que es la Biblia. Y si en algún momento te desvías del propósito, confía en Él y búscalo. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia y reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Y esto es verdad. Cuando uno está en el propósito de Dios, algunas veces, por situaciones de la vida, uno tiende a salirse de ese propósito de Dios. Y es allí donde tenemos que hacer lo que dice el versículo. No apoyarnos en nuestra propia inteligencia, sino reconocer a Dios en ese momento. ¿Cómo puedes vivir también en tu propósito? Enfócate. Algunos conocen esos láseres, ¿sí? Que le alumbran a uno a veces por ahí. Un láser es una luz bien enfocada. Cuando una luz pierde su foco, no puede alumbrar mucho. Una luz difusa. Usted le pone algo, una pantalla, algo que lo difumine, no puede alumbrar mucho, pero si usted enfoca bien la luz, incluso un láser puede cortar a través del metal, porque es una luz que está bien enfocada. También, si tú no estás enfocado, si le apuntas a todo, no, es que yo quiero hacer esto, no, es que yo quiero hacer lo otro, no, es que yo me quiero ir como misionero, pero también quiero trabajar en un hogar, y después de que trabaje en el hogar me voy a ir a hacer una carrera, pero después de esa carrera voy a comenzar paralelamente un trabajo, pero primero estoy en este trabajo y me voy a casar, pero antes de casarme quiero ir por todas las naciones del mundo, a ver, ¿sí? Y no te enfocas, si estás haciendo 1000 cosas, debes enfocarte en algo.
Si estás enfocado, vas a poder hacer mucho. ¿Qué pasa si uno pone un barco en el agua y lo deja ahí y no lo lleva a ningún lado? Va a dar vueltas, se va a ir a cualquier lugar. Pero si uno le pone un rumbo con ese barco, vamos a ir a tal lugar, todo en tu vida lo organizas de acuerdo a ese propósito. Por eso Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Planea bien el propósito que estás haciendo en tu vida también. Pero también sé específico. ¿Cómo vivir en ese propósito de Dios? Sé específico. Nunca vas a cumplir una meta mal planeada. Si tú dices, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero lo voy a hacer, no vas a llegar a ningún lado. Por eso, de hecho, hay metas que nos colocamos que son muy vagas. Hay gente que, o chicos, adolescentes que dicen, yo quiero ser un profesional. Y esa es la meta que tienen, pero es muy amplia. Incluso si tu meta es ingresar a la universidad, sigue siendo muy amplia. Proponte cosas pequeñas. Proponte la meta de inscribirte esta semana en la universidad. Proponte la meta de hacer el preuniversitario y pasar el examen de admisión. Y sé específico en tus metas. Señor, yo quiero lograr este proyecto. Comienza con metas específicas. Una a una, poco a poco lo vas a ir logrando. Así que, ¿ya has identificado el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Lo tienes claro en tu vida? Pero aún más importante, ¿estás viviendo en ese propósito que Dios tiene para tu vida? Yo hoy quiero también, que estamos apenas iniciando el año, que tú comiences a decirle, Señor, muéstrame tu propósito en este lugar, muéstrame tu propósito en el tiempo que llevo, muéstrame tu propósito, Señor, en esta área de mi vida, pero también muéstrame el propósito que tienes para mí. Y allí donde estás, quiero invitarte a que hables con el Señor. Y le digamos, Señor, yo quiero conocer tu propósito, Dios. Dios, tú has puesto un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor.